Hola, un día más a la Resma, bienvenidos, bienvenidas. Hoy contamos con Andrea Ganuza, ilustradora, autora de cómics, nacida en Pamplona en 1988. Y bueno, tanto Gerardo como yo te hemos leído ya tus fanzines, Andrea, y de hecho, ¿no? En la comisión que teníamos enlace de cómic de microediciones y fanzines, pues una de tus publicaciones, ese Somos la primera línea, entró en la selección. Y luego, pero también nos hemos leído Sucumbir, Puta mierda, Todo se derrumba. Y esta primavera, creo que yo lo vi en el Antigúter, puede ser en el mes de mayo, llegaba esta novela gráfica que has trabajado durante, no sé, ahora te preguntaremos, este Atraviésame, que como siempre no lo tengo a mano porque mi vida es un No, desorden, y pero Gerardo sí. no pasa nada. Ahí está. Este Atraviésame, que además es un libro autoeditado, ¿no? Que es, bueno, no sé. Cuéntanos este Atraviésame. Te voy a preguntar directamente, ¿de dónde surge este Atraviésame? A ver, bueno, gracias. Primero, hola, hola, gracias por invitarme. Eh, a ver, atraviésame. Eh, atraviésame fue un libro como que surgió un poco como por una intuición y un impulso, o sea, digamos como que yo normalmente suelo hacer los libros cuando ya tengo el título, lo primero. O sea, como que tengo el título y luego hago el libro, el cómic, el fascine, lo que sea. Como que me parece que eso como que me abre las puertas y luego ya como que camino. Pero con Atraviesa me pasó otra cosa. La cuestión es que yo llevaba ya con bastante tiempo viniendo aquí a Medellín, en Colombia, y para mí venir aquí supuso como una transformación muy grande como de mi perspectiva y de mi forma de ver las cosas. Y me parecía que era como una cosa muy, o sea, era muy valiosa transportar esa sensación pues a donde yo venía, ¿no? Como que yo había, en realidad, soy bastante viajera, había viajado, pero nunca había salido de Europa. Entonces yo vivía en Barcelona y me enganché un poco como a lo que, todavía estoy un poco enganchada, a lo que iba descubriendo aquí, pues tanto artistas como películas, como movimientos y sobre todo como una, que era como muy friki llamarlo energía, pero en realidad es como, creo que es simplemente como un punto de vista distinto como social, sociocultural. Y en pandemia empecé, o sea, yo quería como trabajar varias cosas, no sabía muy bien qué quería contar, pero en pandemia, como nos encerramos y había que hacer algo para no volverse loco, pues empecé como a dibujar, como mucho por impulsos, cosas que quería contar o cosas que simplemente quería transmitir. Y al final fui haciendo como una especie de colección de momentos que me parecían importantes y los fui como ordenando. Al principio no tenía estructura, lo pasé muy mal porque no tenía estructura el cómic y poco a poco le fui construyendo como una columna vertebral y pues saliendo un libro. Ujú. Sí. ¿La Y pandemia aquí, te pilló allí, Andrea? sí, hice aquí el confinamiento. Fueron 6 meses, bastante difíciles, Mm. pero pinté mucho. ¿Pero todavía llevabas ya tiempo aquí o te cogió así como una visita corta y te tuviste que quedar aquí en Colombia? No, no, de hecho yo quería quedarme en Colombia y estaba como preparando las cosas para quedarme los papeleos y se quedó toda la mitad. Al final me quedé como de forma irregular, que es cuando se te pasa la visa de turista y tampoco está regularizada y me regresé a España porque tenía además un familiar enfermo, como que habían pasado como bastantes cosas difíciles y Ujú. me regresé. Yo quería volver a Colombia muy temprano, pero no lo logré y además luego me metí, como me dieron una beca para hacer el cómic, ya estoy como, hasta que no termine el libro yo no voy a regresar porque fue una beca de estas como contrarreloj. Mm. Y nada, y ahora estoy aquí. Como he venido a presentarlo y me he quedado un ratito. Esto que decías de lo de la energía, yo creo que se nota mucho en el libro. Hay una cosa casi atávica, ¿no? Como telúrica en todas las historias que yo creo que, no sé, creo que has pillado muy bien bueno, esa energía, ¿no? Yo no he estado tantas veces como tú, he estado una nada más. En Colombia estuve en Entre Viñetas hace 5 años y la verdad es que quedé fascinado, ¿eh? Y eso, bueno, yo estuve en Bogotá, que sé que todo el mundo me dice que es muy diferente a Medellín,
pero quedé fascinado con el país, con la ciudad, con la gente, con la cultura, con todo. Y, y bueno, por eso me gustó mucho especialmente tu libro. Y sí que me gustaría preguntarte por eso, ¿no? Porque a fin de cuentas tu mirada es la mirada de alguien de fuera que tiene que como que empaparse de todo eso, que meterse muy dentro para luego poderlo reflejar de esta forma tan visceral, ¿no? No sé cómo ha sido el proceso. Pues el proceso fue, sobre todo, como para mí fue como muy importante consumir mucho material cultural producido aquí. Pues a mí me gusta mucho el arte y estudio Bellas Artes, entonces voy a los museos y casi todos mis amigos son artistas y pues no sé, desde ver películas, ver exposiciones, como que vas viajando, vas viendo museos, vas viendo cosas y vas como empapándote y vas entendiendo también como de dónde vienen las cosas, ¿no? Como que es como una cuestión como de capas. Y pues yo también como que vivía con artistas de Brasil, en realidad, como que, y ellos también como que trabajaban, tenían como sus perspectivas, sus cosas y eh, como si sus pulsiones, ¿no? Y al final pues, vivíamos todos juntos y yo me considero una persona muy porosa, se me van contagiando cosas, se me van pegando cosas. Mi compañero de piso tenía una obsesión con el diablo y claro, como él veía el diablo en todas partes, pues al final yo como que me ponía también esas gafas y puedo, como que digamos, como que se me contagia la sensibilidad. Y todo eso fue como quedándose dentro de mí y al final pues saliendo como que lo puse en el libro. Creo que eso es como la... Sí, sería como así. Soy súper permeable. Por lo que nos has contado antes del proceso de creación, de que ibas como, ¿no? Estabais los meses de pandemia y tal, tiene algo el libro, cuando lo lees, tiene algo muy de algo muy visceral, como hecho muy, como casi sin pensarlo, ¿no? Y que luego tú le das el sentido, luego tú le buscas la coherencia, pero es como algo que es bastante instintivo, que ya no solo la construcción, sino el color, cómo lo aplicas el dibujo, cómo construyes, cómo metes en los diálogos. Es como que, ¿no? Te dejabas llevar bastante por el instinto, por la necesidad, o ¿cómo fue eso, Andrea? Había... Sí, es que no, o sea, por ejemplo, sí que yo escribo mucho, entonces como que igual agarraba una historia, porque yo funciono mucho como por narrativas cortas, como por historias cortas. Y aunque allí no es, y por ejemplo, como que yo soy como una persona que le gusta mucho como contar historias orales, o sea, como que me gusta mucho hablar, tomar cerveza y contar batallitas y tal. Entonces, como que para mí como que quizá la parte más difícil fue como hacer la selección de qué historias merecían ser contadas para hacerle un favor como a la narrativa, para hacerle un favor a la historia, que lo que contasen fuese político, interesante, que tuviese un sentido como con la otra historia cerca, a que simplemente fuese una anécdota divertida o un poco más como, no quiero decir sensacionalista, pero que hay algunas anécdotas que son como muy espectaculares de contar, pero luego en realidad tampoco transmiten tanto, ¿no? Entonces, como que para mí lo interesante era, sí, como que hice una selección de las historias que me parecía como que tenían un sentido, que estuviesen en la historia, y no tanto, porque a veces puedo caer en eso como no tanto regodearme la herida, como que a veces yo creo que todos, pero yo lo he visto en mí como que puedo como caer en hablar desde la herida y quedarte ahí, ¿no? Entonces como que me parecía como que tenía que dar un pasito a las historias que seleccioné y como las contaba tenía que tener un paso más adelante y tampoco ser muy obvias. Por ejemplo, como que intenté mucho no mostrar Medellín como una ciudad exótica, la ciudad casi no aparece, porque es una ciudad que se está gentrificando, por el clima es bueno, es barata, etcétera. Entonces como que intentaba como no vender esta experiencia de que vienes de Europa y te vas a otra ciudad barata y agradable que tiene unos conflictos muy fuertes que muchas veces cuando llegas de manera superficial ni los entiendes ni los ves, no eres capaz de verlos. O los ves pero pasas por encima, ¿no? Entonces como que sí, digamos que ahí fue como una... Aunque sí que en trabajo desde un impulso como muy intuitivo, luego como al final dibujar es un ejercicio bastante lento, te da mucho para pensar mientras estás haciendo una página, ¿no? Ujú. Entonces, le puedes dar muchas vueltas a lo que estás contando y puedes cambiarlo.
Ujú, Y yo siempre, que la idea de la que suelo partir suele ser bastante sencilla, al final la acabo como retorciendo. Quizá por esos tiempos lentos. ujú, Y al final pasa que mis historias suelen ser más como sugerentes, que como que me gusta mucho que el lector haga como el cierre y que el cierre sea diferente para X personas, o sea, como que lo puedas interpretar. Esto creo que lo aprendí de arte contemporáneo. Al final Ujú, cada uno tiene sus formaciones profesionales. ujú, ujú. Es curioso lo que has comentado antes de no regodearte en la herida, porque, claro, tú a fin de cuentas casi siempre haces autobiografía, no solo en Atraviésame, sino también en muchos fanzines. La autobiografía para mucha gente pues tiene esa fama de como de género un poco ombliguista, ¿no? Como que estás contando aquí tus mierdas y es como poco político, ¿no? De alguna manera. Pero tú haces todo lo contrario, o sea, partes de la autobiografía, pero tienes un enfoque político muy claro en todo lo que haces y en este libro queda muy claro también que partiendo de esas experiencias personales es como pues, se puede llegar a lo colectivo, ¿no? No sé, bueno, me imagino que tú habrás reflexionado mucho sobre esto, claro. Sí, pues en realidad como que siempre me ha interesado mucho la autobiografía. Incluso hice una investigación cuando estaba estudiando Bellas Artes como trabajo fin de máster Ujú. sobre cómic autobiográfico. Anda. Y me interesaba o sea, como que ahí estuve investigando sobre cómic autobiográfico y entonces como que leí mucha teoría de cómic y como que empecé a buscar por qué autores me interesaban y cuáles no. Y yo ujú, no soy muy buena teórica, me gusta mucho investigar, pero soy muy mala como sacando conclusiones teóricas, no es mi lenguaje. Pero sí me gusta mucho la investigación. Y ahí me di cuenta de que los que más me interesaban eran los que hacían como una cosa que se llama cómic confesional, que ujú, serían, pues ahí está Joe Matt, ahí está Julie Doucet, Mm, bueno, como que estos dos, Chester Brown también, como que estos tres, por ejemplo, son como de mis favoritos, ¿no? Pero llega un momento también, o sea, esta gente trabajó en los 90, ¿no? Lo que podría ser como es el momento en el que florecieron. ujú, Eh, y ya antes estaba Justin Green, como en los 60, 70, ¿no? Como esa época estaba él, como que tiene justamente confesional, porque es como que tiene ese peso católico. Entonces a mí me parece que eso ya, o sea, 60, 90, o sea, como que ya tuvo su época, ¿no? Y ahora estamos como en una época muy de lo personal es político, pues como que yo también vengo del movimiento feminista y aunque siento que puedo hablar de como que muchas veces para mí el cómic me sirve como para entenderme, en este caso como que me parecía como más interesante como que ser una transportadora de información, que no tanto hablar de mis cosas. O sea, y que pues coincidió con la pandemia, que fue un poco muy oscuro y muy introspectivo, entonces creo que estábamos todos un poco ahí como hacia adentro. Entonces, no sé, como que creo que el cómic, La Traviesa me tiene algo de esto, pero también al final yo cuando vuelvo a Europa mucha gente me cuestiona y me dice, pero ¿por qué quieres volver a Colombia? Si ahí viven fatal, si es un país súper violento, como que hay un montón de estereotipos flotando y muchas veces yo ni siquiera sabía entender por qué. Solo hay como un deseo que es yo quiero estar ahí, me gusta la gente que conozco, me gusta el arte que veo, me gustan las cosas que pasan, me gusta cómo funcionan las personas y también tengo una cosa de que quiero saber más. Y luego también, más allá de todos estos estereotipos, hay un montón de cosas que a mí me parecían como hiper mega valiosas que no entendía por qué desde Europa no se les prestaba más atención. Eh, como por ejemplo la práctica del dibujo colectivo. Es una cosa que aquí vi muchos grupos de ujú, dibujo, mucha gente que se junta para dibujar. Y, y es una cosa que, sin embargo, yo que estaba viviendo en Barcelona, era como tenía mi estudio de artista, cada artista con su estudio, todos compartimos espacio, porque es todo muy caro, pero no había esta cosa de juntarse, o de compartir, o de que el proceso sea un poco menos individualista. Y esta es una de otras tantas cosas que vi aquí que pensaba todo el rato como, ay, qué mal, qué equivocados estamos en Europa. Porque como que tenía todo el rato la sensación de que estábamos mirando al norte
en vez de coger y darnos la vuelta y mirar al sur, donde hay un montón de cosas como muy increíbles y que además, justamente además, está como directamente llegando a nuestro país, ¿no? Entonces, como que, no, o sea, como que fue así como, no lo podía entender. Y, y nada, desde entonces como que he seguido como con la perspectiva así. Mm. Mm. No sé Tú si no sé si... contesta la No, pregunta, me he enrollado. Sí, no, 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 además claro. sí Sí, has sacado el tema este que es me parece muy interesante, que es lo del dibujo colectivo, que no sé si nos quieres explicar, no sé si tú, Gerardo, cuando estuviste en Entre Viñetas lo viste esto, el dibujo no, la colectivo. verdad es que no, no. A ver, como que se ha cortado un poco la pregunta. ¿Qué es eso del dibujo colectivo, básicamente? Si nos quieres explicar, Andrea. Sí, sí. Bueno, como que a mí me llamó, pues, a ver, yo venía como de un contexto que posiblemente esté cambiando, pero de donde venía yo era como de estar en Barcelona, muy centrada en mi trabajo y de intentar como muy, eh, pues trabajar de ilustradora y de dibujante de cómics, etcétera, como muy Ujú, a tope, ¿no? Y entonces sentía que, pues al final como también, pues está como, hay una presión eh, y como que sentía que todo el mundo estaba como una especie de carrera muy de rivalidad por publicar con X personas o como por sea, qué sé, hacer el cartel de la fiesta, de no sé qué, sabes, como que hay una rivalidad así, porque al final dentro del mundo del arte solo uno. Y cuando llegué, pues cuando llegué a Taller 7, que era esta residencia por la que llegué a Medellín, sentía como obvio, pues el sistema del arte es el sistema del arte en todas partes, pero sí que veía como muchos grupos de dibujo que me llamó mucho la atención. Gente que se juntaba para dibujar simplemente por el placer de dibujar. Y yo no veía para nada que mi práctica de dibujo fuese placentera. Yo al revés sufría todo el rato. Por no llegar a unos estándares, por no ser buena dibujante, por X cosas que creo que cualquier persona que dibuje me puede comprender. Y, y nunca veía que eso fuese compartido porque yo, de hecho, muchas veces hablaba con Xiomara Correa, la de mi novio Caballo, ujú. y yo siempre quería que a dibujar, éramos muy amigas, vivíamos muy cerca en esa época. Y ella siempre decía, como ven a mi casa, dibuja, y yo como, no, necesito estar en mi estudio, con mis pinturas, mi música, para entrar en un estado así como de, ya el tercer ojo y ya puedes dibujar bien, ¿no? Y sin embargo, a mi alrededor veía mucha gente que se juntaba para dibujar simplemente por placer, por hacerlo y con mucho menos pretensión, ¿no? Como yo también crecí en Bellas Artes y me daba mucha vergüenza que me viesen pintar, pues pintaba a mediodía cuando la gente comía. Y justamente como que juntarse para dibujar y que existiese la posibilidad del error y que el error fuese mostrado a los demás, me pareció brutal. Y además no solo lo hacían esporádicamente, había, o sea, el grupo que se reunía en Taller 7 sí duró entre 13 y 15 años, haciendo retratos, se hacían retratos entre ellos. Y Ujú. todavía siguen haciendo, aunque van cambiando personas, pero el grupo existe. Y eso a mí me parece increíble. O sea, como reservar un viernes de 13 años para simplemente hacer retratos como con una gente durante tanto tiempo, me parecía algo increíble. Y bueno, luego había otros grupos experimentales y como diferentes partes y tal, pero esto me pareció como muy increíble. Y de hecho, cuando volví a Barcelona, monté un grupo de dibujo con Alba Feito que se llamaba El Resopón, en la librería La Caníbal. Nos juntábamos ahí para dibujar. Y todo en ese momento fue como que me solté mucho y me dio como mucho más igual que algo estuviese mal hecho. Entonces, todo como que empezó a fluir mucho más en mi práctica. Ujú. Y en, Y bueno, en como que Sí, 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 Andrea, adelante. Habla tú. no, como que, nada, pues esto es simplemente como el grupo de dibujo, ¿no? Pero también veía como, pues al final el lugar en el que estaba, que era Taller 7, que era un lugar muy especial, pues como que por ahí directamente como que pasaban personas y entonces yo lo pasaba muy mal, no me podía concentrar, pero claro, no podía mantener el control, pero pasaban otras tantas cosas descontroladas que me daban otras cosas, ¿no? Entonces empecé como o sea, como que solté un poco el control de la práctica
y aprendí como a improvisar. Como, pues siempre cuento que una vez estaba yo intentando dibujar una página y estaba montando una exposición y de repente es como, tienen que pasar por encima de tu cabeza una escalera. Y la exposición no es menos importante que tu dibujo. Entonces hay como una cosa como de, vale, necesito dibujar, pero hay que montar esta expo y entonces cómo nos ponemos, ¿no? Cómo nos organizamos, cómo hacemos para que todo suceda. Y en esa especie como de pacto que a la vez era un parche, porque pues daba mucho gusto que estuviese la casa llena de gente, pues ahí como que, no sé, sentí como que había aprendido algo valioso, especial. ¿Tú crees que eso tiene que ver también con bueno, con las diferencias culturales que puede haber, ¿no? Con la manera en la que vivimos aquí, en la manera, pues esa competitividad, ¿no? Que tú mencionabas antes. Y allí, pues a lo mejor tienen otra manera de vivir en comunidad, o otra forma también de hacer las cosas, ¿no? Como... Sí, bueno, a ver, creo que competitividad hay en todas partes y también como que, digamos que yo tampoco estoy súper metida en el mundo del arte de Colombia, entonces no puedo hablar porque no estoy dentro. Pero sí estaba muy dentro del... Sentí que había como un poco más de unión, quizá por una militancia, ¿no? Como de que hubiese más arte. También me llamó mucho la atención que el cómic está bastante dentro de la escena artística. O sea, como que Sí. se considera bastante una... No, yo también estoy hablando de una cosa muy pequeña, que es que yo suelo ir como a lugares quizás más alternativos. Pero igual en Barcelona o en España también, y no veo cómic ahí. O es muy extraño. Ujú. O sea, como que, bueno, ahora ha pasado esta exposición del CCCB, que está muy bien, pero todavía me cuesta mucho encontrar una exposición de arte contemporáneo donde haya una obra que sea cómic, incluso en sus múltiples facetas. Estoy pensando como en la instalación de María Meden, o pues hay de María Meden, no de Marta Cartí, perdón, como que en estos cómics que se mueve, ¿no? Digital. Como que eso no lo encuentro en las exposiciones de arte. Aquí sí, varias veces. Ujú. Y no sé si, bueno, a mí me interesaba también preguntarte en la charla, bueno, por la escena de allí, ¿no? De cómics más, así más arty o más los fanzines y demás, ¿no? Que es quizá lo que más me llamó a mí la atención cuando estuve en Bogotá, porque claro, hace 5 años ya, entonces sí que me apetecía que nos cuentes qué gente hay allí despuntando, o qué colectivos, no sé, lo que conoces. Em, no sé, o sea, como que yo tampoco estoy como súper enterada de la... Voy conociendo como sobre todo gente eh, que me parece como interesante conocer. O sea, como que en general como hay como, yo he sentido una apertura, entonces hay mucha más disponibilidad, como, o sea, como predisposición para hacer cosas, ¿no? Em, pues a mí me gusta mucho un colectivo que se llama Sarcófaga de Bogotá, Ujú. como que he intentado como hablar con ellos para hacer una serie y no lo estamos consiguiendo, pero me gusta mucho que hacen como una serie. Serigrafías así como super punks derretidas, mugrientas. Y no, pues hay como muchos proyectos que entran, salen. Por ejemplo, había como una casa que ya no existe cerca de mi casa, que también se va a acabar, en Medellín, que se llamaba Colectivo Mutante y ellos tenían como imprenta, librería, y como que apostaban mucho como por la autogestión, tenían como la riso, pirateaban libros, tal. Son como proyectos que vienen y se van, ¿no? Pues es que se acabó, porque al final todo lo autogestionado es difícil de sostener en el tiempo. Claro. Y luego, pues a mí me gusta mucho un autor que se llama Marco Noreña, no sé si lo conociste, Gerardo. ¿Cómo? ¿Marco? Marco Noreña. No, no lo conozco. Bueno, Marco, que también es un amigo mío, yo le conocí por internet antes de conocerlo en persona, cuando existía Tumblr. Pues me gusta mucho el trabajo de Marco porque siempre está como cuestionando el medio. Y luego, bueno, yo soy muy fan de Power Paola, porque además hace esta cosa como Claro. de cambiar de técnica. Sí, también está como a medio camino entre cómic arte y digamos que lo que coge de los lenguajes se va moviendo. Como que ese tipo de perfil me interesa mucho. Y
no sé, hay mucha gente. No me puedo poner a hacer una... Además, Power Cosas Paola pequeñitas. también practica el dibujo colectivo, ¿no? Power Paola. A veces, por lo que veo en redes, que a veces cuelga, siempre está dibujando con gente, ¿no? Siempre se junta con... ¿Puede ser eso? ¿O no? Es otra cosa lo que hace Power Paola. ¿No? Sí que se junta con gente a dibujar, yo creo. Sí. Ahora también hacen esto, hicimos esto también con, creo que en Tenderete están haciendo cosas así también. Estuve una vez y estuvimos como haciendo una maratón de cómics, bueno, como de dibujo loca, y creo que ahí sí que van haciendo cosas así. Fijaos, me estoy acordando de cuando entrevistamos a Power Paola en el canal, que hablábamos de cómo para ella el dibujo tiene algo de, como de catarsis, ¿no? Como de casi algo mágico, podríamos decir, ¿no? Algo que haces como para purgar ciertas cosas o para invocar otras, y algo de eso veo yo en Atraviésame, ¿no? Ahí hay un punto de esa mística, ¿no? Que tiene el arte, esa capacidad que tienes de, pues, de hacer magia, ¿no? De alguna manera. Pues es que ya, como que mete el cómic ya me parece magia porque cuando, a mí por lo menos el cómic que me interesa es como muy alquímico, porque en realidad es imagen, o sea, hay una imagen, hay un texto, la imagen dice una cosa, el texto dice otra y de la conjunción sale una tercera imagen que dice otra cosa, ¿no? Entonces como que eso a mí eso me parece como súper mágico y yo intento mucho como jugar con eso. Los cómics que más me gustan son los que juegan con ese lenguaje. Como que a mí me parece muy increíble porque la imagen se forma en tu cabeza. Como la poesía, ¿no? Como que pones una palabra al lado de la otra y de repente surge ahí como una cosa ahí en medio que es como que estalla o que florece o que pasan cosas. Pues a mí como que esta parte del cómic me interesa. Y sí que pues, he investigado sobre magia, me gusta mucho el simbolismo, pero no tanto como el simbolismo eh, como este simbolismo antiguo, sino como que me interesa mucho el imaginario que hay como contemporáneo. O sea, como directamente cuando te dicen una cosa ya piensas en un meme, como por ejemplo cosas así. Por ejemplo, siempre que pienso, o sea, como que a mí me gusta mucho referenciar porque para mí películas, libros, arte es como, no sé, como las bases cosas que me rodean, ¿no? Como los artistas. Entonces hago muchas referencias a películas, a escenas que me marcaron, o sea, y luego igual mucha gente no las pilla, pero no pasa nada. O sea, si alguien lo captó, genial. Como que, este es un fotograma de no sé qué, pero igual la escena me sirve, entonces la robo. Y por ejemplo en Atraviésame hay muchas referencias a artistas colombianos, artistas de Latinoamérica también, y que no todo el mundo los pilla, ¿no? No todo el mundo Claro. pilla las referencias, pero para mí me gusta eso de como dejar la puerta abierta. Para que quizá más adelante digas, yo he visto esto en algún lado. Bueno, eso es muy guay también, ¿no? Cuando de repente ves un cuadro, conoces a un artista y dices, espera, esto es de un cómic que yo leí y tiras para atrás, ¿no? Y te das cuenta de que hay una conexión ahí, bueno, que es lo que dices, ¿no? Que si la conoces enriquece la obra, pero si no la conoces también tiene un efecto en ti, también es válido, ¿no? Claro, además es muy bonito porque cuando pillas la referencia de un artista es como si compartieses un secreto. Entonces ya te involucras. O sea, como en el momento en el que un artista que te está contando un secreto, tú lo has entendido, ya tienes una conexión emocional muy fuerte con ese artista. Entonces como que, digamos como que, no sé, a mí siempre me gusta dejar pistas, que quizá no pille todo el mundo, pero o quizá no la pilles a la primera, pero sí a la cuarta. Yo te quería preguntar, Andrea, ya que te tenemos hoy aquí, ¿cómo llegas tú al cómic? Porque, ¿no? Parece que vienes más de las bellas artes y tal, y ¿en qué momento te aproximas al cómic o cómo entra el cómic ahí en tu radar de interés? No, yo me aproximé al cómic cuando tenía 5 años y aprendí a leer Pastéis Jovelí. Y desde entonces nunca lo Nunca he lo has dejado. O dejado. sea, como que pasé por la serie corta de Lomo Falda, o sea, como Tintín, todos los clásicos, pues fui saltando el manga, o sea, como que siempre estuvieron.
lo que pasó es que en Bellas Artes el cómic no era considerado un arte, entonces yo hacía cómic a escondidas. O sea, yo hacía otras cosas, hacía video performance, hacía fotografía, hacía otras cosas, pero hacía cómic como para mis amigos. Hacía tiras en cuadernos, hacía chistes. Sí, ¿no? Y leía a Maitena, o sea, como que siempre leí cómics. Iba a las librerías, me leía 3 cómics, me compraba uno. Y, y así. O sea, como que todo eso al final yo creo que está ahí, que queda guardado. Fíjate, pero ¿y cuándo Y entras no en fue contacto hasta con...? que... ¿Cómo? Sí, ¿Cómo, Andrea? dime, dime. No, te iba a No, te preguntar que decía que no. Perdón. es que hay No, un cierto, para que la gente entienda qué está pasando, hay un cierto retrasillo ahí en el vídeo que hace que pasen estas cosas. Pero habla tú, Claro. Andrea. Sí, no, decía que no dejé, o sea, como que no empecé a entender el cómic como una práctica artística, por lo menos en mi práctica artística, hasta que hice esta investigación sobre cómic autobiográfico. Mm. Como que ahí fue como que entendí que no necesitaba justificar nada y que ya tenía que poner ahí. Eso era lo que te iba a preguntar, que cuando entras ya en contacto con el cómic que te lleva a hacer lo que haces tú ahora. Pero vamos, ya has contestado con esto, claro, con el Claro, bueno, TCM. luego también me leí este cómic de Si yo fuera hombre de Julie Duquet. Y como que eso fue una explosión. O sea, me lo leí en primero de carrera, me acuerdo. Como que creo que fue el primer cómic que cogí en la biblioteca. Y fue como, bueno, esta mujer ha hecho todo lo que yo quería hacer. O sea, es como que sentí como si hubiesen cogido mi cerebro, lo hubiesen exprimido y hubiesen hecho un cómic. Entonces ya fue como, bueno, pues hay que utilizar esta señora. Y luego ahí empiezas con la práctica de la autoedición y los fanzines, Andrea, a partir de ahí, ¿no? O ya viene de Sí, antes. pues es que no hay tanta escena en el País Vasco. Yo estuve en Bilbao y no había tanta escena ni o sea, como que los fanzines son como muy punks políticos. Y en Barcelona como que pues que podías hacer otra cosa, ¿no? Y no, creo que ese año, pues que, no me acuerdo qué Graf y ni qué Guter era, no sé si el tercero, así, aluciné. Como que vi un montón de cosas y fue como, es como si me derritiesen los ojos. Como que tengo súper buen recuerdo de esos primeros fanzines que me compré. Y además hice muchas, o sea, como que yo entonces hacía fotografía, entonces hice como unas fotos al festi de gente y al final han acabado siendo mis amigos, como que las volví a ver años después y es como, hostia, Laura y Víctor, no sé qué. O sea, es como que de repente empecé a ver como a todos los sellos de toda la gente. Eh, en plan como, ay, mira, Julia. Como que me hizo un montón, cuando volví a encontrar esas fotos me hizo un montón de ilusión. Y en Graf hiciste, de hecho, un taller, ¿verdad? Si no recuerdo mal, un año. Sí, sí, de cómic autobiográfico. Mm. Muy divertido. ¿Sigues ahora mismo haciendo talleres de manera recurrente? Pues no, hubo una temporada que hacía muchos talleres, eh, pero ahora estoy en un punto de más intro. Como que me da mucha pereza exponerme de esa manera, porque al final cuando das talleres te tienes que exponer un montón y como que me lo han propuesto varias veces, pero creo que hasta que no lo necesite no lo haré. O sea, como que parece un poco como cambiar el mood, ¿no? Como que ahora estoy más encerrada, más como que le estoy cogiendo como más gusto a dibujar, simplemente como en investigar a través del dibujo. Y cuando hago talleres es más como que tienes una fórmula, una práctica que puedas transportar a las personas, ¿no? Hice uno de cómic de terror y Anda. estuvo muy divertido. Sí, hice uno en Tabacalera y creo que fue el último que hice. Estuvo guay, en realidad. Pues, sobre todo porque me puse como a investigar, o sea, como que me preguntaba mucho como que hace una imagen que sea terrorífica. Y como que era un poco sobre las imágenes que nos habían marcado, imágenes creadas por seres humanos que nos habían marcado desde pequeños, como los pósters de las películas, la película de Tiburón, ese póster. Claro. También es que el póster me da miedo.
Entonces, como que sí estábamos trabajando a través de esas imágenes. Es un temazo ese, ¿eh? Porque los cómics de terror es difícil, ¿eh? Encontrar uno que genere un miedo auténtico. No sé si es por la propia naturaleza del medio, como que al final tú estás leyendo y estás controlando la situación como lector, ¿no? Con respecto al cine, que las imágenes van pasando, no sé, pero Sí, es yo un temazo. me pregunté exactamente lo mismo. O sea, como que como tienes una sensación de control, yo soy súper miedosa para las películas de miedo, Ujú. eh, pero los cómics no me dan miedo. Entonces, como que, claro, porque está esta cosa de paso la página, no paso la página, tal, Claro, y sí, me metí así como un atracón de Junji Ito, pero o sea, como que al final lo que más miedo me dan como, más que las imágenes, son como las ideas, ¿no? Como los conceptos. claro. Y hoy, por ejemplo, me estaba escuchando el audiolibro del exorcista y no he podido seguir, o sea, me tenía que quitar. Era como, mi cabeza está haciendo las peores imágenes. O sea, me estaba, estaba cocinando, ¿eh? O sea, ha sido como una hora antes de hablar con vosotros. Y ha sido como, mira, yo puedo vivir perfectamente sin pasar por esta experiencia, me está dando mucho miedo. Y sin embargo, cómic puedo consumir como un cómic de terror a tope. Sí, más que nada, ¿no? El terror, el cómic de terror, pues te puede dar grimilla lo que dibuja y tal, pero sí tienes el control, ¿no? Más que nada. Luego ves el rodaje del Exorcista, cómo se partían la caja y reían un montón, en cambio ves la peli y aterra, o sea, es una película que te aterra directamente, pero en realidad Y te da el, carcajadas. y el libro, o sea, yo lo estaba escuchando y era como que si había visto la peli y lo superé, pero el libro de repente fue como, no me Es apetece. peor. La voz en off, si está bien Sí, dramatizada. es la voz de no, y como, sí, no sé, esto de imaginarte que ahí hay un potencial también, porque si alguien me quiere recomendar cómics de terror que de verdaderamente miedo, estoy abierta a Vamos a, leer. vamos a aprovechar cuando publiquemos esto, ¿no? Invitamos a la gente que nos escuche, que nos propongan en los comentarios cómics de terror que den realmente miedo y eso estaría guay, estaría bien. Si se me Sí, ocurre alguno durante la charla, pero no recuerdo haber pasado miedo con... Quizás con alguno de Joe Sacco hablando de la situación en Palestina, por pues ejemplo. mira, Eso aterra bastante. sí, 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 me lo estoy sí. leyendo ahora, fíjate, Ya. como ahí. Mm, En fin. Yo te quería hablar porque este año coincidimos en Angoulême. Entonces, no sé si parte de este trabajo lo has hecho ahí o, o cómo ha ido esto, Andrea. Cuéntanos. En Angoulême estuve, o sea, cogí una beca que son tres residencias, una en Angoulême, una en Bilbao y otra en Quebec, en Canadá. Y en Angoulême terminé de dibujar el cómic. Ya Ujú. lo tenía casi todo hecho, tenía incluso una maqueta que yo creo que te enseñé, ¿no? Porque iba por ahí enseñándola Sí, sí, sí. a buscando editora francesa sin Ujú. éxito. Y eh, como que me vino muy bien Angoulême porque me pude concentrar mucho, mucho, mucho como en el trabajo. Es una, o sea, la sesión está hecha para que dibuje. Y también coincidí con dibujantes de cómics que me dieron muy buen background, la verdad. Eh, Coincidí con María Simavilla, que era la ganadora de la beca de Acción Cultural, que hacemos cosas súper distintas, pero nos llevamos muy bien. Y ella como que le dejé la maqueta, se lo leyó y me dijo como, me encanta tu cómic, pero necesitas darme una puerta de entrada. Necesitas como, o sea, necesitas como enseñarme qué va a pasar aquí, qué es esto, es una historia larga, son historias cortas. Tal. Y entonces ahí se me ocurrió como hacer lo del índice de la marca. Y Ujú. también la portada, que le pude dedicar como un tiempo así de callarse el mundo para buscar una portada que transmitiese lo que era el cómic, pero que no fuese como una imagen del cómic sacada y ampliada, ¿no? Sino que fuese como otra, como darle como darle un, como otra vuelta. Ujú. Ujú. Y además yo quería hacer una portada porque como ya sabía que el cómic iba a ser autoeditado, yo quería hacer una portada que la viese en una librería y dijese, este cómic me lo quiero leer. Porque sabía que tenía que competir con un mercado de cómic que ya tiene unas, es decir, hay unos librazos enormes, gigantes, con dorados y con páginas divinas, muy bien impresos, y era como yo soy una
autoeditora. Entonces tengo que hacer una portada que con mis recursos diga a los ojos leemos. Y ahí la Pues encontré. el libro damos fe de que llama la atención, no solo por la portada, que es estupenda, sino también por la edición, ¿no? Porque no sé si se va, yo creo que sí, que la gente lo va a ver. No tiene lomo, directamente. No sé, esto seguro que tiene nombre, este tipo de encuadernación, porque todo tiene nombre en imprenta. Pero ¿cómo se te ocurre esto? Esta Sí, cosa de, bueno, incluso luego las era páginas el- también en rojo, Y que además además mancha. El mío ya no mancha, pero la primera vez que lo leí manchaba las manos, que es una cosa muy guay también. y ese tinte se da a mano, no se puede dar, ¿no? Es manual, ¿no? El rodillo para que quede el margen rojo. Ahí hemos perdido a Andrea. Uy, hemos perdido a Andrea. Bueno, no pasa nada, ya No vuelve. pasa. Hola, Andrea. Me he caído. Sí, Pero se te oye perfecto ahora. ahora se te oye mejor. Fíjate. Pues entonces me voy a quitar los auriculares. Yo os oigo mal, pero bueno, a Vaya, ver. queridos oyentes, ahora Andrea Estas son cosas de la resma. ha subido el tono. Ya Bien, está. te Está íbamos a bien. preguntar, está perfecto. Te íbamos a preguntar por la edición, claro que está muy cuidada. Sí, pues en realidad como que justamente yo estaba buscando una forma en la que se abriesen las páginas totalmente. Entonces esa encuadernación hace que, porque tiene muchas dobles páginas el libro. Entonces esa encuadernación como que permite abrir el libro total y ver las dobles páginas sin que se pierda la mitad del dibujo dentro, ¿no? Ujú, Justamente esa encuadernación estaba súper de moda en Angoulême, entonces fue muy fácil como decir, o sea, cogía los cómics y se abrían súper bien, incluso cómics que no se necesitaba, como que ves claramente cuando algo está de moda, ¿no? Porque es como que hay algunas cómics que sí que daba como mucho gusto porque tenían páginas completas, pero otros que era como, pues no sé, había uno de Simon Hasselman que era como Simon Hasselman, no hace falta esto, pero igual es agradable de, de leer. Em, y luego lo del lomo rojo, pues yo quería que estuviese ahí porque quería como que hubiese como una referencia a la violencia que muchas veces no está como de fondo, porque al final Colombia tiene una historia súper sangrienta y que yo a día de hoy todavía no entiendo del todo y no concibo del todo, o sea, cada vez que hablo con amigos o escucho como radio o tal, hacen referencia a historias que yo no sabía. Entonces, como que siento que hay como una historia ahí muy, muy densa y quería que quedase en algún lado. Y ahí lo de los bordes rojos. ujú. Sí. Que decía yo antes, no sé si te ha dado tiempo a escucharlo, que el libro ahora ya está seca la tinta, pero la primera vez que lo leí me manchaba. No sé si eso era también, bueno, no sé si eso era buscado por tu parte, pero es que me parecía totalmente coherente con el contenido, ¿no? Que te deje esa marca el libro. Sí, pues no lo busqué. Me acuerdo que mi diseñadora me dijo, porque trabajé con dos diseñadores, eh, con Wallace que vivía conmigo en Medellín, que estaba en Brasil, y con Sonia en Pamplona, que llevaba como, Sonia llevaba la parte más de imprenta. Y Sonia me dijo como, ay, no, pero es que este puede manchar. Y yo como, mejor. O sea, como que estaba como muy decidida a que los cantos estuviesen rojos. Eso sí que me empeciné y me siento orgullosa. Incluso la maqueta que te enseñé, Marc, llevaba como los bordes rojos también. Lo pinté yo Sí, con témpera, ujú, así como para... Y quería, o sea, yo buscaba también mucho el contraste entre los colores, entre el rojo y el verde. ujú. Entonces como que brillase, ¿no? Y luego la imprenta, que es Nova Era, pues son buenísimos. O sea, la impresión del libro es súper buena. Los colores brillan un montón y además como que pues los originales son todos wash. Me puse pija y compré unos papeles así como buenos, que el color brilla un montón. Como que dije, es que si tengo que pasar todo este tiempo dibujando este cómic, por lo menos disfrutarlo. Entonces ahí está lo bueno de usar buenos materiales. Ya, pero al mismo tiempo te has encontrado con el precio del papel disparado. O sea, supongo que esta edición no es para nada barata. No, Entonces, no, no, es muy caro. Es una edición carísima. Lo que pasa es que para eso están las becas. claro. Claro. O sea, conseguí dos becas, una de Centro Huarte en Pamplona y otra de Begap, y Ujú. con eso financié el libro y pagué a los diseñadores. Ninguna de las becas me permitía a mí tener honorarios. Entonces, al final, lo de ser una autoedición ni tan mal. Perfecto. Y esto también es una cosa que podrían revisarse las becas, porque Vale. parece que mientras dibujas tienes que vivir del aire.
Sí, parece que les duela, ¿no? La beca de creación expresamente, ¿no? Para Y como si los artistas tuviésemos que vivir de nuestro trabajo, o sea, quiero decir, como si nuestro trabajo, directamente el hecho de trabajar, no el de vender, Ya. nos estuviese como alimentando no solo el espíritu, también el estómago, y no es así. Ujú, ujú. Es que muchas becas son como para producir, ¿no? La obra nada más. Te pagan la impresión, te pagan el diseño y demás, pero la comida de todas las semanas no la pagan. Exactamente. De hecho, era muy gracioso en Angoulême, porque como había artistas de muchos lugares, como dibujantes de muchos sitios, yo coincidí con una chica de Canadá y pues gente de Francia, gente de México, gente de Colombia, y nos poníamos a hablar como de las condiciones. Y claro, para el colombiano publicar en España le salía muy bien. Eh, para los españoles publicar en España lo que pagaba la editorial era una desgracia. Por ejemplo, mi beca, la canadiense no entendía que yo no tuviese horarios, porque a ella directamente le habían dado una beca simplemente para que produjese el cómic. Claro. Claro. O sea, como dinero para que durante 2 años pudiese hacer otro libro. Y luego el libro ya se lo publicaba a otra editorial y le pagaba. Claro. Ujú, Entonces era como ahí estaban todos nuestros escalones ujú. eh, en diálogo. Porque tu triple residencia solo implicaba la manutención y la estancia ahí, ¿no? No Sí, había. me daban una plata, pero era como que cubría un poco como la comida, en realidad. Ujú, Porque el alojamiento, el estudio tal y los transportes te los daban. O sea, la beca está guay. ujú. Sobre todo me permitió como poder decir no a tener otros trabajos Claro. y centrarme solamente en terminar el libro, porque lo que pasa es que cuando estás haciendo un libro tienes que comer, entonces te entra un encargo, no le puedes decir que no. Y Desde luego. así entonces el libro se va como aplazando, no te puedes concentrar. Ujú. Yo quería preguntarte también, porque era una triple residencia, te quería preguntar en Quebec y en Bilbao, el ambiente comparado con Angoulême, o si también hay. ¿Trabajabas sola o había más artistas también en Quebec y en Bilbao? Pues éramos 3 autoras de cómic que, pues en Angoulême, que era el primer destino, había muchos más dibujantes, entonces como que estábamos ahí un poco como en pandilla. Ujú, Y luego sí que se llaman Charlotte Gosselin y Clara Chotil, con ellas ya como que nos fuimos a Bilbao, donde vivíamos juntas y también trabajábamos juntas, y en Quebec lo mismo. vale. Entonces, no, estuvo bueno porque o sea, como que ya para mí simplemente conocer a otros dibujantes de cómic ya es, y compartir con ellos el trabajo es muy Ujú, bueno. Y además que pues eran dos chicas, no eran para nada el perfil así como clásico de dibujantes. De ujú. hecho, me encantaba porque Clara hacía pole dance, dibujante y pole dance era. Y Charlotte tenía como un estilo también como muy, muy distinto al cómic clásico, ¿no? Como directamente no hacía bocetos, los bocetos redibujaban 1000 veces, o sea, como por encima. Y al final nos reíamos porque decíamos que nos íbamos como contagiando. Mm. Como que Charlotte empezó a usar color, eh, Clara también se puso ahí como más pintora y era como muy bueno. Y a mí me da mucha pena porque no sé francés, entonces no entendía muy bien sus páginas. Pero igual Clara sabía español y francés, entonces me tradujo el libro de Charlotte. O sea, como que al final hicimos como mucha piña, mucha familia. Ujú, Las- ujú. Oye, ¿Se oyen mencionabas el los, color. se oyen los truenos? Está cayendo tormenta aquí. No, anda. Ah, Uf, pues así tiene que ser. Cuando cae tormenta allí tiene que ser también. Sí, Aquí, estamos en aquí temporada de estamos. lluvia. Sí, aquí estamos de temporal también, pero claro, ni punto de comparación con lo que puede caer ahí. No, yo te iba a preguntar otra vez por el color, que lo has vuelto a mencionar ahora, ujú. porque si no recuerdo mal, es la primera vez que haces un cómic con este tipo de color, ¿no? De guas. Pues hasta ahora los fanzines eran casi todos en blanco y negro, ¿no? Sí. Mm. Y ha sido muy, muy difícil adaptarte. Bueno, ya decías que pintabas, ¿no? Que no, en el fondo, bueno, tú trabajas, lo voy a enseñar un poco también para que la gente lo vea, pero Y la manera en muéstralo. la que trabajas el color tiene mucho de pictórico, yo creo. Pero bueno, no sé, ¿cómo has trabajado este aspecto? ¿Ha sido difícil? Pues no ha sido nada difícil, ha sido súper placentero. Me parecía mucho más difícil, o sea,
recuerdo como más sufrimiento a la hora de dibujar cuando hacía blanco y negro, pero yo hacía blanco y negro porque era más fácil imprimir, o Claro. sea, porque es más barato. Y, y al final cuando te autoeditas, los fanzines, tal, quieres que sea barato, ¿no? Pero ya antes antes que hacía como cómics coloreados digitalmente, como que ya siempre he usado mucho el color. También fui a clases de pintura muchos años, entonces para mí pasar, o sea, fue como que estaba usando unas herramientas que ya conocía. Pues hacía mucho tiempo que no pintaba, pero poco a poco le fui como cogiendo la garra. Sí que recuerdo al principio como decir como, ay Dios mío, es como de repente tengo demasiados instrumentos, porque para mí el cómic está, o sea, pintar está como muy musicalizado, ¿no? Em, como que quizás porque como siempre que dibujo escucho música, pero me parece que hay como puntos en común. Y me parecía como si de repente fuese una mujer orquesta. Porque no solo tenía que trabajar con texturas, que quizás sucumbir es como un juego más de texturas, como Ujú. una melodía así como más eso de texturas, ¿no? Porque es acrílico y entonces hay como diferentes. Pero de repente metes el color y es como no solo es textura, sino que también es tono, luminosidad, tal, hay un montón de cosas. Pero al final lo que hacía era como sentarme, pintar y ir como haciendo capas y hasta que veía que tenía la sensación de que estaba terminado y ya está, pasaba a otra cosa. Ujú. Pero ahora se me hace como el otro día intenté hacer una cosa en blanco y negro y pensé, qué aburrimiento. No. Hay una tentación que quizás responde un poco a tópicos occidentales, ¿no? Pero la tentación de relacionar esta explosión de color con el hecho de estar en Medellín y de vivir en un país donde, bueno, hay mucho color en las calles, en el arte urbano y demás, pero no sé si esto es, o sea, supongo que es una generalización como todas, ¿no? Allí habrá de todo y la gente, los artistas de allí trabajarán de diferentes maneras, pero no sé si te ha influido un poco cosas que hayas podido ver ahí en el tratamiento del color del libro. Sí, sí que ha influido, claro. O sea, ahora mismo, por ejemplo, aquí que está lloviendo, cuando deja de llover, todo brilla muchísimo. El verde es increíble. Y luego yo también cuando estuve aquí, en mi primer viaje, yo salí con un pintor súper colorista. Y muchas veces como que pintábamos juntos. Entonces, también sigue siendo una persona que a mí me gusta mucho lo que hace y me volví como muy productivo. Y entonces como que le investigué, o sea, investigué su obra porque me gustaba mucho, ¿no? Aunque curiosamente me gusta más como dibujante que como pintor, pero como que veía cómo utilizaba los colores, que es pues como una persona que utiliza pues que la cara de la gente es directamente amarilla, verde, no utiliza la raya negra, sino que es azul o roja, o, ¿sabes? Como que tenía ya directamente como ese método y me pareció que tenía como mucho sentido. O sea, eh, como que también como que tiene un background, ¿no? De por qué utiliza esa técnica. Y no sé, como que empiezas a ver como que las cosas se van como entrelazando, porque al final como que entiendes un poco como todo el contexto, ves cómo son las pinturas, cómo son... me impresionó mucho como conocer las molas indígenas, que son como estas telas que están como cortadas y cosidas. Entonces vi una exposición de molas indígenas donde habla, o sea, es como juntan como los colores opuestos, porque decían que así en el contraste, como por ejemplo el rojo y el azul, sueltan como una especie de vibración. Hay veces que pasa, ¿no? Como que incluso el rojo y el verde pasa también. Que es como que los dos colores cuando pones uno al lado del otro vibran y salen como una especie como de chispitas que puede ser incluso incómodo. Ujú. Entonces, como que eso me pareció como muy increíble y me pareció, o sea, como que una vez me desbloquearon esa percepción, lo empecé a ver en todas partes. Y incluso como que lo entendí incluso en el carácter, ¿no? Como pues al final Colombia es un país que tiene un conflicto, bueno, como que ya me empecé a montar como mi película. Y, y nada, pues como que lo fui como absorbiendo. O sea, es como que las cosas las voy como cogiendo, las mastico y las voy poniendo en el cómic. Y algunas no aparecen, o sea, en el cómic no hablo de la vibración entre dos colores, pero aparece en todo el libro. Claro. Ujú. Claro. Y sí, son como cosas que vas como poniendo, como jugando. Ujú. Como cuando haces una sopa. Vas Es probando, ¿no? A una- echar cosas, a ver.
Eso, empiezas a hacer como una sopita y entonces de repente dices como, "Ah, pues le voy a echar un poco de picante que he aprendido que queda muy bien con este sabor". Entonces es como que lo vas como añadiendo y al final acaba saliendo una sopa que va siendo como una suma de muchas cosas. Ujú. Luego, Ah, bueno, también has mencionado los verdes, ¿no? mm. Que ves allí. Claro, aquí hay momentos en los que aparece la selva, que eso es, allí, bueno, no sé, tú has estado allí muchas veces. Me gustaría también Sí, preguntarte por eso, porque, bueno, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí se ve sí. esta cosa Pues tan exuberante, ¿no? De la naturaleza de allí. Tiene que ser impresionante, ¿no? Ir por allí. sí, es que me llamó mucho la atención porque nada que sales de la ciudad ya estás como en un contexto muy salvaje, o sea, como que y enseguida ya estás en la selva. Y a mí me impresionó mucho cuando vi las plantas tropicales que compras en la tienda de flores, cuando las vi en el bosque. Ahí tan tranquilas. Eso, como que cuando vi un poto libre, eso me impresionó un montón. Un poto que, que yo lo había entendido siempre como un poto de estantería, ¿no? Como Claro. que cae en la estantería de libros Ujú. y de repente lo ves en el bosque, así como agarrándose a otro árbol y como, sí, como las plantas que, pues cuando también me impresionó mucho como esa planta que estás intentando cuidar, que no se te muera, tal, y de repente como que ves que es un arbusto de suelo, o sea, como que directamente está ahí en el suelo y enorme, frondosa, bella, brillante, y dices como, como qué mal, que... O cuando el otro día fui a ver a casa, la casa de una amiga mía que vive como en la montaña. Y de repente como que se reían mucho de mí porque siempre digo como, ¿qué helecho? Y todas como, pues es un helecho, Andrea, no, no qué helecho. O sea, los helechos son así, pero es como, no, el helecho, yo me puedo meter debajo del helecho, ¿sabes? Y esto, nada, coges un autobús de 40 minutos y ya estás ahí, desde la ciudad. Ujú. Y claro, yo no dejo como de sorprenderme, se ríen mucho de mí mis amigas. Pero como, wow, ¿qué es esa palmera? Y como, no, Andrea, es una palmera. O sea, las palmeras son así. Ya acostumbrada a ver que todo es bonsai en Europa. Claro. Sí, claro, en España los helechos te llegan a la rodilla o a la cintura como mucho, pero Sí, Mucho. exactamente, sí, 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 exactamente. Entonces, claro, eso a mí que siempre o sea, como que en general me atraen las cosas como incontrolables, como lo salvaje, lo incontrolable, cosas como que no puedes como controlar y que directamente como que te jalan y tú te dejas llevar, ¿no? Pues como la naturaleza cuando la ves así, tiene Ujú. algo muy increíble de que no lo puedes dominar. Incluso en la ciudad, en Medellín, los árboles rompen el asfalto, las raíces. Eh, Me acuerdo que cuando iba por Barcelona y veía como de repente Barcelona que es una ciudad súper de hormigón, Ujú. veía una ramita salir entre el hormigón, era como, ay, qué bien, la ciudad está explotando, pero claro, aquí la ciudad ya explotó, o sea, como que ya, me acuerdo que salía, o sea, una ramita de esas salía en mi cuarto, en el balcón, pero era un cuarto piso, o sea, entonces como que Claro. de repente aquí salía como, la naturaleza iba como saliendo, ¿no? Y eso me encantó, como que sí, me gusta muchísimo. De hecho, ahora se me hace como muy difícil pensar, que siempre pienso dónde voy a vivir, dónde voy a vivir. Se me hace muy difícil pensar en un sitio donde que esté tan lejos como de esa naturaleza como salvaje, porque siento como que en España te tienes, a no ser que vivas como en Asturias o así como más, tienes que viajar bastante hasta llegar a un lugar que no esté tan edificado, que no veas una construcción o una cosa así. Cuando voy a mi pueblo veo la carretera, ¿sabes? Como que siempre hay como, aunque esté escondido, es un pueblo pequeño, no hay como esa lejanía, como de no sé, como que no te cuesta más como alejarte, apartarte, aislarte. mm. ¿Y hasta qué punto crees que te ha influido en tu manera de afrontar la creación o el tono que le das a las cosas? Yo creo que en todo. O sea, como que ya, sí, no, eh, sí, como que no creo que haya vuelta atrás. Ujú. Como que incluso cuando estaba no sé, como que digamos que me atraen otras cosas ahora. Antes quizá me llamaba la atención otro tipo de arte, como quizá más, no sé cómo explicarlo, como más organizado. Ahora me gusta como unas cosas que quizás son un poco más,
no sé, más viscerales puede ser, Ujú. no sabría explicarlo. Pero sí, ayer, por ejemplo, fui a ver una exposición y me emocioné un montón, una exposición en el MAM de artistas desde Latinoamérica, como desde principio de siglo, como que había de muchos tipos y había de mucho tipo de arte. Había escultura, había fotografía, había instalación. Me encantó. O sea, como que pensé, hacía mucho tiempo que no veía una exposición que me gustase tanto. Ujú. Y me pareció como muy, sí, como que me entraron ganas de conocer más. Entonces eso siempre me gusta. Ujú. Ujú. Yo te quería preguntar también, bueno, no lo hemos mencionado, tú sí, en algún momento, pero creo que hay que mencionarlo también porque es muy importante. O sea, para mí Atraviésame tiene un componente feminista fundamental, ¿no? En toda la manera que tienes de contar las cosas. Y también te quería preguntar por eso, por tu experiencia, si has participado de movimientos allí o has entrado en contacto con colectivos, porque me imagino que allí los feminismos se enfrentan a situaciones muy diferentes, ¿no? A las que puede haber en Europa y seguramente ha habido ahí también un cierto choque cultural, ¿no? Vamos, en el libro yo lo percibo, de hecho. Ujú. Y sí, ahora, bueno, ahora estoy como en otro punto, pero sí que cuando llegué, claro, sí, el carácter es muy distinto y a ver cómo lo explico. Como que aquí, digamos que no, o sea, es todo más extremo. Entonces, por ejemplo, estaba hablando con una amiga sobre transfeminismo, ¿no? Como que esta cosa que hay algunas personas que les cuesta tanto entender y como que ella me estaba hablando de estas cosas que se dicen como del lobby trans y tal. Y yo le decía como, amiga mía, el otro día mataron a una trans a 3 cuadras. O sea, como al lado de la casa de una amiga que me ha dicho como que la mataron. O sea, y yo también empecé como a parchar con un grupo de mujeres trans y vi cómo las trataban, o sea, directamente no les dejaban entrar a establecimientos, no les querían coger los taxistas. O sea, es como súper extremo, es como cómo puedes estar hablando del lobby trans, o sea, no. No, y también como me pasó lo mismo con el abolicionismo, o sea, como el abolicionismo de la prostitución, que es otro tema así como súper, eh, como que hay que coger con pinzas, parece ser, ¿no? Pero también, digamos que como lo bueno que tiene esta ciudad es que todo está como sucediendo en la calle, ¿no? Entonces, como que lo ves por todas partes. Sí que hice como el trabajo de escuchar muchos podcasts de feministas de Colombia para cambiar un poco la perspectiva, para no tener como este feminismo blanco occidental. Y entonces como que sí que escuché bastante, tiene un podcast que es muy bueno que se llama Womanizer. No me acuerdo ya, igual me estoy diciendo mal, pero sí que lo estuve escuchando mucho lo que decían y me fue como muy útil. Eh, y como prestar atención también como a esas voces que a veces parece que en Occidente creemos que la única voz que tenemos es la nuestra y no es así. Ujú. Entonces como eh, callarse un rato, eso me parece importante. Sí, Callarse sí. un rato Y y escuchar. descolonizar la mirada, ¿no? Que tenemos también, porque es inevitable. O sea, al final la comparación y la cosa de mirar desde tu propio eurocentrismo, yo creo que es muy difícil quitárselo de encima, pero es muy necesario, por lo menos intentar hacer el ejercicio, ¿no? Para lo que dices, para escuchar lo que está pasando allí sin comparar o sin partir como del centro, ¿no? Sino, bueno, pues dejar de Sí, hablar de periferia incluso, que es una cosa curiosa. Hablamos de la periferia, no es la periferia, o sea, no son la periferia porque nosotros no somos el centro. claro, claro. Lo que pasa es que nos han dicho toda la vida que sí, incluso si miras, o sea, miras el mapa Claro, y estamos en el centro, ¿no? Pero no es así. Em, sí, no sé, o sea, como que fue una cosa que se fue dando. Incluso hice proyectos y he escrito y he pensado cosas que luego es como, ay, qué equivocada estaba. ¿Sabes? Como que Claro. em, qué bueno también, o sea, como qué bueno hablar, discutir, que la gente te diga, Andrea, lo que estás haciendo no me está gustando, me parece que aquí te estás equivocando. Em, y yo decirles, no, creo que tengo razón, porque no sé qué, y que me digan, no, tal, y como que en esa discusión, o sea, como que a mí me gusta mucho hablar, discutir, tal, escuchar lo que me diga la gente. Ujú. Y,
Sí, al final también, o sea, como que sobre el feminismo es que al final como que, digamos que desde 2013, como que descubrí la palabra y lo que traía, es como que ya está acompañándome, ¿va? Como que vamos así de la mano, ¿no? Y hay muchas fases, o sea, hubo como una fase en la que estaba súper enfadada con los hombres, otra fase en la que pensé que eso no me llevaba a ninguna parte, otra fase en la que es como, ah, no son los hombres el patriarcado, otra fase que es como, ah, no, pues es que esto es un feminismo muy blanco. Em, pero sí que es verdad que me impresionaron mucho las trans de Colombia. Me parecieron como muy guerrilleras, muy fuertes, muy bellas, muy increíbles. Y como las marchas son tan violentas, me parecían como muy, o sea, me parecían como muy admirables. Y siempre me han fascinado. Mm. Bueno, se ve, yo creo que se ve en el cómic, ¿no? Cuando reflejas Ujú, eso, creo que se ve sí, ese respeto con el que lo tratas y al mismo tiempo esa capacidad que tienes de reflejar la fuerza, ¿no? De un movimiento que, a ver, claro, es que es lo que dices, es que el contexto es otro totalmente diferente. Entonces allí esa lucha, bueno, ahora que se habla muchas veces de lo de poner el cuerpo, ¿no? Que es una expresión que se está utilizando ahora mucho, pues allí ponen el cuerpo, ¿no? sí, sí. Sí, Literalmente, o sea, es que es lo que dices, las están matando. Ujú, sí, exactamente. O sea, como que me acuerdo mucho en pandemia que hubo una marcha trans, cuando estábamos todos como muy encerrados y ujú, tal. Y era como, "Mira, a mí me da igual, yo voy a salir a protestar". O sea, como que ellas estaban en ese plan, ¿no? Yo iba como súper tapada, con un gorro, con una doble mascarilla, con todo en plan, no, no quiero, me daba mucho miedo contagiar, me daba mucho miedo que me contagiase. O sea, nunca en el COVID tuve tanto miedo de contagiarme, tuve mucho miedo de contagiar. ujú, Em, pero vi una imagen como muy increíble que estaban como todas preparándose para la marcha, había como una acción tal, y se pusieron a gritarles asesinos a los policías y a los militares, y me pareció como, wow, o sea, como un montón de trans con las taconazos trepadas, así como pelucas, las uñas, gritándoles asesinos a un montón de hombres armados, con los chalecos, los cascos, la metralleta. Pensé como, no, pues que varios. O sea, como que o sea, como que esa imagen me pareció demasiado potente. ujú. Y yo ahí como siendo invisible, porque estaba muy invisible. Y no sé, como que ese tipo de imágenes se me quedaron. Y esa fuerza, que la siento como muy ausente aquí, Ujú, quería como trasladarla, porque yo como que no sentía una fuerza así como de movimiento desde el 15M, yo creo. O sea, como que como esa unión y esas ganas y tal. Y a mí siempre me han gustado mucho las manifestaciones desde que era pequeña. Y entonces las manifestaciones a las que voy ahora, no, en realidad como en las del 8 de marzo también eran muy buenas, pero es como que hay como un desencanto, ¿no? Como que un desencanto y como que poca energía, como ya es como ya, ¿para qué? ujú. Otra vez, tal. Eh, como que lo siento en el ambiente. Ujú. Y Quería ahí volver es a todo lo traer contrario, ¿no? armas. O sea, es como, vamos a inspirarnos. Total, total, sí, 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 vamos, sí, es que allí, además, bueno, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Chile también, claro. Sí, en Argentina, todas las cosas que se están logrando y es porque la gente sale a la calle y las pelea, ¿no? Y se arriesga también, que eso Mm, es importante, se arriesgan mucho. sí, como que también siento como que en España estamos, hablo de España porque no he viajado tanto por Europa, pero como que me parece que estamos muy centrados en la pantalla. Lo noto mucho Total. cuando viajo de un lado para otro. Lo noto mucho, mucho. O sea, como de eso de que estés hablando con una persona y que la persona no te esté mirando porque esté mirando el móvil, ya. todavía no me ha pasado. Y de hecho, Total. hasta mi madre me dijo cuando vio cuando estuvo viendo como vídeos de la fiesta del libro de Medellín, me dijo como, ¡guau, qué sitio tan bonito, tal! Nadie estaba grabando con el móvil. O sea, como que pocas pantallas. Qué Y barbaridad, qué necesidad, tenemos de sacar el móvil y fotografiar o no conectar con la realidad directamente, ¿sabes? Es como sí, la pantallita. sí, ahí Sí, es hay esta. algo como que falla. Mm, Bueno, yo lo echo de menos. Sobre todo porque ahora siento como que Internet no es mi aliado, que lo ha sido durante muchos años, pero ahora siento que ya no. ujú, Ujú. ujú.
Yo creo que estamos muchos y muchas en eso. A mí me está pasando también ya. Me empiezo a fijar más en lo que me quita que en lo que me da. De Claro. tiempo, de atención, de energía, de pensamiento positivo. Mm. Me quita Sí, mucho. es como que, o sea, como que ya no estamos yendo por otros lugares, ¿no? Pero como que yo que fui una adolescente que tenía internet en su casa con el módem cacharrero a ese, Mm. Ujú. eh, pues al final yo soy de Pamplona, una ciudad de provincias. Entonces, como que lo que encontré en internet era como conectar con otra gente que tuviese mis cosas Ah, parecidas a las mías, ¿no? Pues como gente que hablase de libros nadie más de mi clase se leía o de cómics o cosas así. Pero ahora siento que es todo lo contrario, como que me están todo el rato diciendo cómo tengo que ser, cómo tengo que hacer. En vez de encontrar un refugio, estoy Sí, encontrando opresión. sí, eso estás es. encontrando publicidad y bombardeo. Bombardeo que no Totalmente. quieres. Sí, tal cual. Sí, Me siento sí, muy identificado con esto que dices, Andrea. Sí, 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 tal sí, cual. e Total, total. incluso Eso es otra en- bonita sesión de terapia de la resma y esta es positiva. Muy bien, Andrea. Sí, sí, sí. Pues como que incluso también ya me pareció como muy fuerte durante el paro nacional, como de 2021, yo estaba en España y no estaban llegando las noticias de lo que estaba pasando en Colombia, que la policía estaba directamente asesinando personas, Ujú. que se estaban manifestantes, y la gente salió a la calle así como ¡bu! Y como que yo que he estado como muy fascinada siempre por la gráfica de protesta, empecé como a guardar como los carteles y todo que iba subiendo la gente a Instagram y tal. Y claro, Instagram, el algoritmo detectó lo que era como un cartel de protesta. Entonces la gente se empezó como a reinventar y entonces la protesta parecía como con cara de gatitos, perritos, como en Colombia nos están matando con cara de gatitos, cosas así, eso me pareció como increíble que directamente como que se subvirtiese el algoritmo desde la gráfica. Eso me pareció brutal. Tengo un archivo por ahí en Instagram, directamente en el infierno, pero tengo un archivo donde meto todas esas cosas que voy guardando. Que son Se llama Papel Revolución, lo podéis papel encontrar. revolución. Sí. Lo podemos linkear también aquí. Lo podemos enlazar en la descripción Y de la. de vez en cuando subo un montón de cosas porque pensé, voy a perder el móvil y voy a perder todo esto. Subí todo a Papel Revolución y perdí el teléfono. Entonces, Oiga, Fíjate. quedó guardado. ujú. Estoy buscando ahora para no olvidarme luego y tal. Ujú. Y nada, y claro, y de ahí nace Somos la Primera Línea, estando tú en España o no. Sí, sí, estando ahí en España, sí. Y lo construyes a través de lo que te llega a través de las redes. Ajá, eso es. Pues me había leído ya el manifiesto a través de Zay Carmona, que es un dibujante de aquí no binario. Soy muy mala con el lenguaje, la puedo cagar muchas veces. Tiene una página que se llama Mariquismo Juvenil. Y él hizo un cómic sobre la primera línea, más como sencillo, cuando yo estaba en Colombia en 2019, que fue cuando empezó el paro. O por lo menos así lo sentí yo, como que empezó como a crecer ahí. Se cortó por Navidad, COVID, cosas, y luego como que en 2021 volvió como con más fuerza. Y me pareció como muy bonito, me emocionó un montón al leerlo. Y cuando estaba en España y no me sentía como súper desarmada, porque sentía que no podía ayudar a mis amigos y como muy herida, pues fue como, ¿qué puedo hacer yo? Ah, pues yo hago cómic. Y ya sabemos que el cómic es como una forma muy buena de expresar cosas. Como Ujú, que hemos hablado mucho de eso, ¿no? De que el cómic es como que te llega de una manera especial. ujú. Entonces dije, bueno, pues nada, yo voy a dibujar. Y empecé, pues, y cogí el manifiesto y hice como mi versión. Sí. Y nada, ahí lo moví como por redes. Ujú. Fue algo como rápido también, ¿no? Lo hiciste ahí pim pam Y, o. y no se nota. O sea, es tinta. Lo hice como en 2 días. Así como súper rápido. Claro. Me parecía urgente. No sé qué ha quedado de esa protesta de 2021 en Colombia. Ahora que has vuelto y tal, ¿y qué ha quedado de aquello? Bueno, pues es como que hay un gobierno de izquierdas, pero Ujú, que sigue teniendo un montón de problemas. Porque al final digamos como que la cosa está como muy de base, la cosa está como muy jodida y hay como muchos líos. La verdad es que ahora mismo estoy muy desconectada, pero por lo que oigo, eh, sigue habiendo, bueno, acaba de ganar como
un candidato de derechas en Medellín, alcaldía. Mm. Ujú. Y bueno, no sé. La verdad, no estoy lo suficientemente informada como para hablar con propiedad. Vale. Ujú. Esto, qué poco se oye esto, ¿verdad? Esto, que alguien diga, no, no puedo hablar de esto porque no tengo suficiente información. Es Digo, verdad. me ha hecho gracia porque la gente habla y habla y habla de todo sin tener ni puñetera idea. Y me ha parecido muy guay que una persona Puedo lo meterme unas diga gambas así muy como lo gordas. has hecho tú. Mm. Mm. Y nada, Andrea, coincidimos en esta primavera en Barcelona también, pero no sé si cuando estás en España estás en Barcelona o estás en Pamplona o por dónde andas cuando vienes a España. La base la tengo en Pamplona, pero me muevo mucho. O sea, Ujú. como que en Barcelona al final como que viví muchos años, tengo muy buenos amigos y amigas y siempre caigo por ahí, hago cosas, pero es que Ujú. Barcelona es una ciudad tan cara Ujú. que es muy difícil si no quieres permanecer, permanecer. O sea, como que ya de por sí me parece una ciudad difícil de permanecer, Sí. pero si además tu plan es viajar, como que no me parecía, o sea, seguro que tenía que compartir piso y no me parecía justo para mis compañeras de piso ayer una persona que se vaya 6 meses y que entre un desconocido y todas esas cosas. Entonces, con mucho dolor de mi corazón dejé mi piso y me volví como a Pamplona. Ujú. Pero sí, siempre voy por ahí, voy a Madrid, no sé, como que me muevo. Ujú. Sí. Y yo creo que, dado que es una autoedición, le podríamos comentar también a la gente dónde puede comprar Atraviésame, porque, bueno, tú tienes tus canales, ¿no? Pero, bueno, cuéntanos un poco para que la gente sepa dónde puede conseguirlo. Em, pues yo estoy en proceso de habilitar una tienda online, entonces se podrá comprar online. Espero como sacarla para la próxima semana, una Ujú. cosa así. Ah, mira, genial. Sí, como tengo como láminas y cosas así del libro también. Y ahora mismo que yo recuerde en Fat Bottom en Barcelona, en Librería La Caníbal en Barcelona y en la página web de Ediciones Valientes también Ah, hay unos cuantos. O Genial. sea, como que eso, digamos, porque he dejado en bastantes librerías de Madrid, de Pamplona, pero en Barcelona también dejé en el CCDB, pero dejé muchos menos ejemplares. Ujú. Entonces, como que dejé 2, 3, quiero pensar que ya se han vendido. Todavía no tengo claro. claro. Pero bueno, en Bilbao también hay en Anti y en Joker. Sí, como hay. Me he hecho este verano un tour con una maleta. Muy bien. ¿Y Para, en Pamplona, en tu ciudad? sí, en Pamplona, en Catacrac. Y en librería Tundarata también. Esta es la dura vida de la autoeditora, ¿no? Hay que estar ahí. Ay, sí, pero las librerías en general suelen ser muy bajas. Como que me gustó mucho hablar con toda esa gente. O sea, Mm, como que sí, como que me gustó. Pero es un rollo, luego tengo un Excels. Ahora, yo siempre he sido un desastre, pero ahora soy una persona que hace Excels. Entonces, bueno, pues esa es como la parte más complicada y que no, muchas veces yo no estoy disponible. Como que me escribe mucha gente por Instagram y es como, guau, no puedo, o sea, no tengo tiempo para esto. Es un bombardeo eso. Sí. Qué Sí, agobio. es como la peor parte. Pero luego también esta cosa como de controlar todo lo que estás haciendo me parece como sana. O sea, digamos como que me parece coherente. Ujú. Incluso de conocer a la gente que te lee. Pues poco claro. ambicioso, porque al final es como, hice 500 copias, no son tantas. Pero más o menos como que sabes quién te está leyendo y eso es bonito. Ujú. 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 Y Que estás sepa la ya. gente que el precio de portada, porque es un cómic que igual la gente dice que no es barato, pero se ajusta bastante al precio, al coste que tiene la impresión. O sea que no es ningún capricho, ¿sabes? No, no, No. no. De hecho, si tuviese que tener más en cuenta la impresión, sería muchísimo más caro. Pero yo decidí que quería que fuese asequible, porque Claro. para eso son las becas. O sea, como que creo que si yo hubiese puesto la plata, si fuese un editor sin Ujú. beca, una editora sin beca, eh, para que me saliese rentable, o sea, no podía haber hecho algo tan ambicioso, pero como hay ayudas y están para eso, para arriesgarse y para lanzar como libros extraños, diferentes, pues me pareció como bien que lo pudiese comprar mucha gente.
Incluso hay personas que, bueno, esto no debería contarlo, pero hay gente que me dice, qué caro, te doy menos. Y le digo, vale. O sea, yo también soy mima. O Pero sea, no lo quiero hagáis, Pero no lo hagáis, no lo oyentes de la hagáis, Resma. no lo Somos hagáis, conscientes del coste claro, del coste de fabricación de un producto de decir, este calibre. depende de quién me diga qué caro, ¿no? Pues si me lo, ¿sabes? Como en este caso me acuerdo como de una persona, pero es dibujante de cómics, entonces yo me solidaricé. bueno, eso sí está bien, pero es verdad que la gente muchas veces se gasta el dinero en tontadas muy gordas que valen mucho dinero y esto Exacto. es un dinero que se puede gastar con gusto. Y que dura Sí, toda no, la vida. es Eso es, verdad, es verdad. O sea, calcula todo el dinero que te gastas en cerveza y luego calcula todo el dinero que te gastas en libros y eso piensa es, que te está dando de comer más. eso es. Exacto. Piensa más. No sé. Yo tenía otra pregunta, porque nos has hablado de que Julie Doucet era una de las autoras que te abrió, ¿no? Ese nuevo camino hacia el cómic y este año coincidió en Angoulême con esa expo dedicada a Julie Doucet y con Julie Doucet. No sé si, supongo que visitar la expo sí que lo hiciste, pero no sé si pudiste coincidir con ella o algo así en algún momento. Sí, me la encontré por la calle, bueno, pues en Angoulême dice que te encuentras a la gente, yo creo que y fue rarísimo, porque las dos estábamos muertas de vergüenza. Yo muerta de vergüenza, porque aparte de que mi inglés no es el mejor y cuando tengo vergüenza es 3 veces peor, y ella yo creo que estaba agotada porque venía de firmar. Ujú. Entonces, como que le di las gracias, ella me dio las gracias, yo le di las gracias, ella me dio las gracias, y luego las dos nos fuimos muy como aturdidas, incómodas. Pero ya estaba, ya fue. Pero sí, la exposición fue fue como súper emocionante, porque esto que está como tan de moda de darle alegrías a tu niño interior, pues la chica que empezó Bellas Artes se puso muy contenta de ver los originales de esa autora. O sea, como que me fue muy emocionante. Sí, sí, de esas casualidades que dices, como, ¿me está hablando el cielo? En plan, ¿me está recompensando por algo? Sí, la verdad es que fue tal que así. Mm. Sí, era Sí, una gran muy, retrospectiva, es muy bonita, muy bien encajada. sí, sí, fue muy espectacular. Y también a mí que me gusta tanto Junji Ito, también fue como muy guay ver los originales o sea, y ver como lo loco que es la gente. O sea, como cuando ves los originales que no tienen ni tienen una gotita de Tipex y dices como, wow. Ya, sí, sí. Y es que ver los originales en los cómics es como que es muy emocionante. Porque el otro día como que lo estaba pensando, cuando estaba viendo un dibujo gigante en el museo. Y Ujú, entonces como que cuando dibujas y ves un dibujo en directo es muy increíble porque como que puedes como desglosar la narrativa del dibujo. Pero en ujú, el cómic no pasa eso, que es una cosa de la que hablaba Berliak, que a mí como que el playground de Berliak también como que me marcó mucho, Ujú. ujú. que es como que todo está limpio para la página final, y entonces no ves las capas del proceso. Entonces, cuando ves un original de cómic, ves el proceso que ha tenido la persona que lo ha dibujado para llegar al dibujo final, ¿no? Que es luego lo que aparece en la publicación. Y es como, claro, yo creo que si los originales de cómic estuviesen más disponibles, la gente igual tendría menos complejos. Desde luego, sí, sí, porque a veces Ahora, hay mucho menos de virtuosismo que de curro, ¿no? Y de trucos y de mucho oficio, ¿no? ujú. Eso es. Entonces, como que si igual, como cuando ves estas páginas que tienen un trozo cortado y que lo ha arreglado, tal, claro, como que esto nunca llega al final. Pero de repente ves los originales y dices como, claro, es que esta persona se equivocó y no empezó a dibujar desde el principio. O sea, es como tenía una fecha de entrega, estaba vago, prefería no empezar y cortó y lo apañó. Claro, Y ya está. O sea, yo, por ejemplo, muy pocas veces desecho un dibujo. O sea, como que siempre le doy más oportunidades y hago otra capa, otra capa, otra capa, cambio el color. Muchas veces digo, este fondo no funciona, pinto encima, pero porque me parece como amor propio directamente. O sea, tiene un punto de como darle oportunidades al dibujo y también como decir, yo no soy solo dibujante, también hago otras cosas. Leo, duermo, tal, ¿sabes? claro, Como, claro. sí, Claro, sí, sí, Ujú. sí. qué bueno. Pues mira, ahora justo estaba pensando en un autor que has mencionado tú, en Chester Brown, bueno, supongo que lo sabéis, pero que sus originales son
la cosa más guarra del mundo, porque va recortando, va haciendo las viñetas por separado y luego las recorta, las va pegando y va haciendo la página. Entonces, si una no le gusta, pues la despega, la hace otra vez, la vuelve a pegar. Es alucinante. Sí, nunca he visto un original de Chester Brown, pero sí que en sus cómics aparece eso, como que les Sí, está enseñando el dibujo, el cómic a su novia y le dice, esta viñeta va bien aquí o aquí, ¿no? Y eso también como que me parece como súper importante porque cambia mucho la narrativa, sí, sí. según... Mira, de hecho, hablando de magia y de casualidades cósmicas, esto lo estaba mirando hoy por un texto que estoy escribiendo y justo he leído esa historieta que se llama Helder. Bueno, enseñando Ujú. Helder. Y sale Sí, justamente esto. Mira, a ver si lo exacto. tengo. Está por aquí, ¿no? Que se ve. Lo vamos a enseñar ya que estamos, para que la gente lo vea. Claro que Mira, sí. aquí. Ahí está. Por eso me he acordado, pero o sea, me parece súper ilustrativo, ¿no? Siempre lo pongo como ejemplo de, mira, de verdad que esto no se trata de hacer una página que es una obra de arte, que Hal Foster hubo uno y estaba muy bien, pero Y no hace también tenía falta, sus originales hombre, llenos de pegotes, claro. claro, bueno, y de cosas que recortaba de unos y los pegaba encima de otros, de páginas enteras. Claro, O claro. sea, que aquí todo es trucaje. Igual también como que pasa a veces, o sea, me acuerdo que yo leía mucho manga y en su momento vi como unos cómics de Massimiliano Fresato, ¿se llama? Los de los Guardianes del Maser, bueno, como que de repente vi esos y me fliparon los dibujos, pues cuando era adolescente así, y me los compré y no sabía leerlos. O sea, como que no me parecía que la narrativa fuese buena. Pues mira, lo siento si hay fans, pero como que aún así me los he vuelto a leer más tarde y claro, acostumbrada del manga, que es que los japoneses realmente la narrativa es buenísima, como que te los Ujú. lees así, no Mm. tienes ningún tipo de problemas, era Claro. como que no entendía la historia. Los dibujos eran increíbles, preciosos, divinos, no sé si es gouache mezclado con lapicero, que bueno, como cuadros. Hasta hice un cuadro de una de las viñetas cuando era pequeña. Pero no, pero la narrativa es como que si me preguntas de qué va la historia, o sea, te lo puedo contar, pero no tiene esos intríngulis que cuando que leía mucho manga, pues leía como mucho shoujo. Ujú, Y me gustaba mucho Wataru Yoshizumi, que me parece que es una narradora increíble. Pues me ujú. parecía como que no, era como, qué pena, ¿no? Como que hay veces que te estás como enfocando mucho más en el dibujo y pierdes como fluidez en la narrativa. Claro. Mm. Sí. Por eso es tan interesante lo que comentabas tú antes de cuando haces un fanzine en 2 días, ¿no? Pum, lo que salga, un dibujo detrás de otro y a toda velocidad. Eso a mí me parece súper interesante de los fanzines. Sí, claro, bueno, y también como que está esta cosa como, mira, había cuando fui a un salón del cómic hace muchos años, pues cuando era adolescente, bueno, una época en la que estaba como leyendo más, pues estaba como leyendo más, pues a Yuli y también, ¿cómo se llama este hombre? Jeffrey Brown, Ujú. Sí. que era una Ujú, época que leía a Jeffrey Brown, que ahora no me gusta nada, pero entonces me gustaba. ujú, Y tiene como este dibujo, como que Jeffrey Brown también tiene esta cosa como de que empieza una libreta y acaba la libreta y ese es el libro. ujú, También tiene unos dibujos así como más sencillos, ¿no? Como más simples, incluso podría decirse más mal hechos. Me acuerdo que mi mamá cogió un libro de Jeffrey Brown y me dijo, pero si tú dibujas mucho mejor. ¿Sabes? Como que fue esto. Mi madre es mi mejor fan. Y, y fui a ver una charla de un dibujante de cómic que no me acuerdo de su nombre, pero tenía como un dibujo como mega rococó, con muchos detalles, muchísimos personajes, y él todo el rato en la charla hablaba de lo que sufría dibujando. Y yo pensé, yo no quiero ser así. Claro. Yo Claro. no quiero ser o sea, era como que hablaba de que había hecho un libro y lo había, es que le dolía hasta contarlo. Y pensé, ¿por qué este hombre sufre tanto si este otro ha hecho otro libro mucho más sencillo, ¿no? Entonces, como que ahora, por ejemplo, que trabajo de una manera como más recargada, siempre intento pasármelo bien. Como que eso es... o sea, si me meto en este embolado es porque quiero. Si quiero dibujar a 200 personas es porque quiero y no voy a quejarme. Si no, ya me iré por otros lugares. Como en este de la primera línea, por ejemplo, hay como muchas viñetas que solo tienen un personaje y el fondo está vacío. Ujú. Pues es como que tienes como tus recursos.
Y no sé, a mí me gusta mucho también Aidan Koch, que trabaja con el vacío también. Sí, Como claro. que esos huecos los tienes que llenar tú. Entonces, sí, no sé, como que hay 1000 fórmulas, ¿no? Muchas. Total, sí, sí, sí. Ujú, Y qué importante me parece además esa idea, ¿no? Y además, me parece que es una idea guay incluso para quedarnos con ella como titular, ¿no? De la charla, que hay que divertirse con las cosas, que hay que disfrutarlas. Y si no disfrutas lo que haces, pues hay que replantearlas, ¿no? ujú. Porque al final lo Sí, hacemos por eso. sí, 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 totalmente. Sí, yo creo que por eso a mí me gusta tanto cambiar de estilo, que es una cosa que me dijeron también al principio, como me dijeron, como, "Es que aquí tienes 3 libros, porque esta historia está contada con este estilo, esta historia está con este otro, está... Y al final sí que acabé como haciendo el cómic un poco más unido, Ujú. pero sí que no quiero dibujarlo todo igual, porque me aburro. Entonces como que me inventé como estos fondos aguados. Claro. También yo odio dibujar fondos, entonces intento como saltármelo. Además, como que tengo la creencia de que cuando has dibujado algo sufriendo se nota en el dibujo. Sí. Yo creo que O sea, sí, salvo que seas una persona de estas, pues como el dibujante que comentabas, ¿no? Que bueno, pues yo creo que eso va mucho con la personalidad. Hay gente que casi diría que necesita sufrir cuando está haciendo esto, porque si no tiene la sensación de que no está Dando lo máximo, trabajando, claro, ¿no? eso, que no está dando el máximo de lo que puede dar. Y hay otra gente que tenéis otra aproximación al cómic más, ¿cómo decirlo? Lúdica quizás, ¿no? Más de tengo que disfrutar yo y así disfrutará también la gente que lo lea. Pero sí, también le das a tope también, Andrea. O sea, yo Claro. creo que también da al máximo, Andrea. Claro, sí, o sea, como que, pero porque también, o sea, porque lo disfruto. claro. Sí, sí, sí. O sea, como que cuando hago una imagen que está muy recargada es porque lo decido yo. Ujú, Pero sí que siempre he sido como muy fan de las trampas y de las cosas que se inventa la gente para no tener que trabajar. Y, y me parece que funcionan, como que al final acaban como funcionando muy bien, porque son como atajos que le dan como frescura al trabajo, ¿no? Como que una vez escuchando a Martín López, como que él ujú. decía que en su último libro todos los personajes secundarios que aparecían de fondo eran siluetas y lo había copiado de otro autor. Y entonces es como, claro, deshumanizas, pero también te ahorras un montón de trabajo. Entonces como que no siempre el máximo trabajo es lo mejor. Como que hay un montón de cosas sencillas que son como muy geniales, ¿no? Y que, o sea, como que también estoy pensando como en Mafalda, que no tiene muchos fondos. No. Luego son increíbles, o sea, como que muchos fondos son una línea y un Sí. perchero. O Peanuts, ¿no? Colaboración. Que también es Peanuts una cosa o absolutamente este mínima. que tengo aquí atrás, ¿no? Nancy o Crazy Cat, cualquiera de estas Claro. cosas y Sí, no necesitas nada. sí, pues, Genial. Pues Pues no sé, igual podríamos lo, seguir. sí, No sé. yo seguiría 2 horas, pero igual puede ser un buen momento para ir terminando. Yo sí que te quería hacer una última pregunta, Andrea, y es si estás ya, la típica pregunta, ¿no? ¿Estás ya con Claro. alguna otra cosa? ¿Tienes algo en mente? no, no, no. La verdad es que ahora viniendo aquí estoy investigando un poco el gótico tropical. Ujú. Em, Como que siempre he querido hacer un cómic de vampiros, pero yo no sé si eso va a suceder. O sea, como que seguramente la idea sea esa y acabe en otro lugar. Siempre Ujú. pasa eso. Ujú. Pero sí que me ha servido como excusa como para investigar cosas que se hacen, porque no me interesan tanto los vampiros en sí, sino como cuando están descontextualizados. Y entonces como que un vampiro costeño, por ejemplo, me parece increíble. Entonces como que esa historia, como también soy muy fan de vampiros en La Habana y como, Wow. y Sí. como todas esas cosas, como que me parece es que me parece divertido. Y yo estoy hablando del placer, pero yo sufrí mucho haciendo ese libro. Entonces, en lo siguiente me tengo que reír, porque si no, no es sostenible en el tiempo. Mm. Y a lo mejor das con la clave del TVO de terror, tratando el gótico tropical. No creo. Creo que hay mucha más gente que sabe más de terror que yo, pero yo me voy aproximando con mis cosas. Eso tiene que ver también con que estás empezando a pensar en virar a la ficción. Pues puede ser un poco.
Puede ser, es que es como que simplemente, es que es una idea muy tonta. Un día me desperté por la mañana y pensé como que todos mis amigos de Colombia eran muy vampiros y me los imaginé que harían si fuesen vampiros de verdad. Y me dio como tanta risa que pensé, ay, como que, ay, pues voy a tirar de este hilo. Mm. Lo que pasa es que sí que hay como mucha gente que ha trabajado este tema y me apetece como conocerlo antes de ponerme. Pero bueno, es como que veremos si esto sucede, si no, muchas cosas como que los proyectos caen. eh, pero ahora como que me puse, o sea, como que estoy un poco por ahí por tirar de algunos hilos y porque la investigación me gusta. Ujú. Entonces, que me apetece. Pues estaremos pendientes de Claro. todo lo que hagas, no solo de esto, de cualquier cosa que hagas. Muchas gracias. Y te damos, no, las gracias te las Muchas damos gracias. nosotros por este rato tan bueno que hemos echado aquí hablando y lo interesante que es todo lo que nos has contado. Y nada, le damos las gracias también, como siempre, a la gente que nos escucha, que nos ve. Y les recomendamos este Atraviésame maravilloso, que salgan con Sí, él porque fantástico. lo van a disfrutar muchísimo. Lo Muchas vamos gracias. cuando tengas la tienda operativa lo pondremos para que entren También en tu tienda. lo añadiremos. Vale, gracias. Pues nada más, hasta la próxima.